Hola, bon dia, benvinguts a aquest esdeveniment amb el que obrim els actes relacionats amb la Setmana de la Ciència al Jardí Botànic Mari Murtra. Com sabeu, des de ja fa uns anys tenim la sort de poder engegar la Setmana de la Ciència amb la col·laboració amb Cello Arboleda. No em faré spoiler a mi mateix, sí que us donaré una mica d'informació logística de com aniran els esdeveniments. Ara portarem algunes cadires més, ara farem la primera part, una part teòrica de la conferència. Farem una pausa cafè més o menys d'aquí una horeta i 15 minuts, i després farem una segona part. La segona part consistirà en la presentació d'un parell de casos pràctics i després una visita pel jardí. Me paso al castellano para dar la bienvenida a Mariano Sánchez, que nos acompaña hoy, pero antes, si os parece, vamos a hacer unas presentaciones. Para empezar, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Planes, Jaume Frígola. Hola, bon dia a tothom. En nom de l'Ajuntament de Blanes us dono la benvinguda en aquestes jornades de ciència i tecnologia del medi ambient. Jo m'agradaria fer una mica de propaganda del poble, evidentment. La majoria ja el coneixeu, però jo m'agradaria expressar tres joies que tenim aquí. I una són l'orografia que tenim el canvi de la zona del Maresme a la zona de la província de Girona, tenim aquest canvi i justament es fa a Blanes, per això som el portal de la Costa Brava. Això en si ja tindrà un valor pels que estudieu el tema tecnològic i mediambiental, que en si hi ha d'haver-hi un canvi entre la zona d'allà i la zona d'aquí, això ja en si representa un canvi. Després tenim el Delta de la Tordera, que els que esteu interessats en tema ornitològic, evidentment és una joia i que nosaltres intentarem promocionar al màxim i anar protegint més i anar-la ampliant en tot el possible que puguem fer. I evidentment al final ja és la joia de la corona, que és el Jardí Botànic Mari Murtra. Amb això tenim aquí un lloc emblemàtic i especial per tots els que tinguin aquest interès en el tema natura. I després, com a administració, hem d'expressar que estem en una situació de canvi climàtic, com sabeu, i de sequera, i que a nosaltres ens està representant un daltabaix en quant a que tot el que teníem plantejat, renovar, canviar arbrades, gespes o els parcs naturals que tenim o en els parcs de la població, hem de canviar el tipus d'arbrat i el tipus de vegetació que hi volem plantejar. I entenc que tots aquests estudis que feu vosaltres i anàlisis que pugueu arribar a fer serviran perquè nosaltres diguem, aquesta arbrada que teníeu plantejada aquí no és l'adequada pels canvis que ara endavant creiem que aniran succeint-se amb tot l'augment de temperatures, sequeres i canvi climàtic. Espero que en traieu el màxim profit i gaudiu d'aquesta jornada. Molt bé, gràcies. També, com sabeu, como sabéis, esta primera parte de la Semana de la Ciencia aquí en el Jardín Botánico Mari Murtra, desde hace unos años, como decía antes, la hacemos en colaboración con Cello Arboleda. Por lo tanto, me gustaría dar la palabra a Josep Manel. Hola, bon dia. Primer, gràcies per seguir confiant en nosaltres. Gràcies a tots vosaltres per haver vingut. I Cecilia Arboleda aquest any ha proposat al Jardí Mari Murtra a Mariano Sánchez, que és el cap de jardineria i arboricultura del Real Jardí Botànic de Madrid. És el vicedirector del màster d'arboricultura de la Universitat Complutense de Madrid i ha escrit diversos llibres, entre els quals està un del arbre singular del Botànic de Madrid. Té innumerables articles i avui donarà una xerrada sobre la influència del canvi climàtic en l'arbrat. Espero que us agradi. Gràcies, Josep Manel. I per acabar, el president de la Fundació Cal Faus, responsable del Jardí Botànic Mari Murtra, que està fent jornada. Muchas gracias. Bienvenido, Mariano. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros porque es una de las máximas preocupaciones que tenemos, aprender de gente que trabaja en el mundo práctico. Cello Arboleda no nos ha fallado nunca, siempre nos ha ido trayendo
personas de las cuales hemos podido aprender. Pero en este caso, pues claro, es un tema muy delicado por la situación en la que nos encontramos, de que muchas veces el arbolado, sobre todo el arbolado público, está en manos de gente que tienen poca sensibilidad y pocos conocimientos. La suma de las dos cosas pues puede dar lugar a auténticos desastres, como hemos vivido hasta hace relativamente pocos años en muchas grandes capitales. Vienes de un Real Jardín Botánico para aterrizar en una república. Ya explico por qué. El Real Jardín Botánico de Madrid, pues es eso, en la forma actual lo fundó Carlos III con la ayuda directa de un señor de Blanes, que era Palau y Verdera. Luego, si podemos dar una vuelta por el jardín, verás que tiene una placa dedicada a Antoni Palau y Verdera, un médico botánico del siglo XVIII, pues acabó de subdirector por oposición del Jardín Botánico de Madrid. A director no se elegía por oposición, por eso no pudo ser director. Ya en el siglo XVIII las cosas funcionaban así. En cualquier caso, fue una persona de una gran importancia para la botánica, porque es el que tradujo las obras de Linné, y no solo las obras, sino también la filosofía, la manera de entender la naturaleza. Eso fue importante. Él era discípulo de Joan Minuart. Él nació en Blanes, pero Minuart nació un poco en Blanes, y Minuart nació en Sant Celoni, muy cerca de aquí. Por lo tanto, dos personas de este ámbito fueron a parar a un Real Jardín Botánico, y Faust, el alemán que invirtió su fortuna en crear esta joya, esta maravilla, en una carta al botánico Josep Quatrecasas, cuando ya estaba exilado en Washington, creo, en Colombia, le decía que su intención era crear una república epicúrea, para que los científicos de todo el mundo pudieran venir aquí a hablar de botánica, estudiar la botánica sin tener que padecer ninguna discriminación de ningún tipo. Yo creo que lo consiguió, que por aquí viene gente pues, de todo el mundo, y quizá la pega nuestra es que tenemos un presupuesto que depende, somos una fundación privada, dependemos sobre todo de la gente que nos visita, y por lo tanto no podemos contar con un presupuesto como el vuestro y no podemos hacer investigación pura y dura. Tenemos que andar haciendo lo que podemos buenamente, ¿no? Sin embargo, pues el jardín está muy bien. Me complace mucho ver la densidad de jardineros por metro cuadrado que tenemos hoy, y propios y visitantes. Y nada más, queremos aprender un poco de ti, y tengo que decirte que de las cosas que he leído, pues estamos muy de acuerdo en que hay que valorar especialmente el hecho de disponer de árboles maduros y no renunciar a ellos con cualquier excusa. Nada más. Benvinguts y... Muy bien, gracias y bienvenido, Mariano. Bueno, lo primero deciros que no voy a hablar de cambio climático, que eso es mañana en la PEDEC, que tengo una conferencia allí. Hoy iba a hablar de la restauración en jardines históricos, porque después al final, bueno, no sé en qué punto final va a ser, voy a poner un caso que nos pasó a nosotros en el Jardín Botánico, con unos nuevos criterios que están llegando a determinados sitios y que no debieran llegar a los jardines históricos. El primer trabajo que hay que hacer al trabajar en un jardín histórico es tener una metodología de trabajo. Nosotros ahora estamos cerrando el segundo plan director del árbol y estamos con el plan director del jardín, no solo del árbol, sino de todo el jardín, para evitar determinadas actuaciones que pueden socavar lo que es un jardín neoclásico del jardín botánico. Pues tener una buena documentación y conocer bien qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos, pero no solo en el aspecto árboles y plantas, sino también de toda lo que es la infraestructura y también la arquitectura, porque vamos a ver que lo que es un trabajo de restauración termina teniendo una influencia muy importante. Lo primero es la documentación, saber de qué estamos hablando. Estamos hablando, en nuestro caso, de un jardín histórico-artístico desde el año 1941,
BIC desde 1941 también, y desde hace 2 años es Patrimonio de la Humanidad, puesto que todo lo que es el eje Prados Recoletos más el Retiro es ahora Patrimonio de la Humanidad. Todo eso tiene unas restricciones que, desde el punto de vista de lo que os voy a hablar de restauración, nos interesan a nosotros. O sea, a determinados paisajistas y arquitectos quizá no les apetezca, no les guste el de hacer una foto finish de un jardín y que no se pueda renovar como ellos piensan como querrían renovarlo. Entonces, lo primero es la documentación. Entonces, si alguno vais a Madrid, al Parque Tierno Galván, al Juan Carlos I, vais a ver que dentro de los jardines que es un jardín moderno, se hizo hace unos 27 años, una de las zonas que hay es el Jardín de las Tres Culturas. Entonces, en un jardín de las Tres Culturas, lo que pretendes recrear son las tres culturas, la islámica, la cristiana y la judaica. Entonces, en ese jardín que haya un claustro con unas palmeras que son washingtonias, desentona mucho, porque la washingtonia entró en el siglo XV. Entonces, si estamos hablando de un jardín medieval, pues tiene que ser coherente igualmente esa plantación que estés haciendo y las especies que vayas introduciendo. De forma que la documentación es un elemento fundamental de los jardines. Bueno, mi especialidad es la jardinería medieval, por eso tengo estas diapositivas aquí puestas. Y lo segundo es que desde el año 64 y sobre todo desde el año 82 hay 2 documentos que protegen los jardines históricos y los monumentos históricos. El primero fue la Carta de Venecia, que es sobre monumentos, pero en determinadas ocasiones, y lo hay en la legislación nacional, los árboles como monumentos. Entonces, muchas veces que cuando queramos proteger un árbol, podemos ir a esa legislación y tratarlo como un monumento natural. Después está la Carta de Florencia, ya más específica de jardines históricos, donde nos va documentando con criterios básicos, pero importantes, de qué es y qué no es una restauración o una rehabilitación de un jardín histórico, para no cometer errores. Toda esta documentación es teórica, entonces yo lo que voy a hacer es meterme después en lo que es la practicidad, o sea, llevar a la praxis esos elementos y conseguir que cuando hagamos una restauración, una rehabilitación, no se nos empiecen a morir los árboles como pasa en muchas ocasiones. Entonces, ya en el artículo 3 es la conservación y restauración de monumentos, tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. Entonces, en esto aplicado a la jardinería, al elemento vegetal, significa que tenemos que conservar nuestros elementos vegetales tal cual están. Salvo ahora entre el cambio climático y yo hablaría más de cambio global, porque nos van a afectar nuevas plagas, podemos llegar a tener problemas con que ese testimonio histórico, por ejemplo, de nuestro jardín del boj, o en el jardín de Granada, la murtra, el mirto, podemos tener problemas. A nosotros nos ha parecido lo que ya vosotros tenéis aquí en Pirineos, que es la Cidalima perspectalis, que está matando los bojes naturales, con más motivo los bojes de un jardín. Entonces, una cosa que hay que hacer en una restauración y en un trabajo de conservación es procurar por todos los medios conservar el seto de boj. Y entonces es fundamental conservarlo. Entonces, estamos haciendo, nosotros desde el año 2005-2006 usamos lucha biológica para todo lo que son los tratamientos dentro del jardín, y precisamente para luchar contra la cidalima, el año pasado, en enero, que es cuando menos visitantes tenemos, y después de irse el horrible espectáculo de las luces de Navidad que teníamos, cerramos el jardín 2 días para hacer un tratamiento específico de los bojes. Y dentro ya de la Carta de Florencia, conservar su trazado y los diferentes perfiles del terreno, sus masas vegetales, especies, es importante recalcar lo de la especie, para que en un momento dado no se haga un cambio de especie porque interese en aquel momento al conservador o al responsable del jardín. Esto defiende a los jardines frente a, digamos, mentalidades casquivanas en lo que se refiere a la jardinería. Los volúmenes, eso significa, aquí, bueno, no me sé los nombres de aquí de este jardín de Marimurtra, pero donde está el templete, toda esa línea de cipreses que marca el templete, hay un cambio de especie
que represente un cambio de volumen sería criminal porque dejaría de verse. En el momento que creciese ese árbol, que no es el del porte adecuado, dejaríamos de ver ese templete por la perspectiva. Juego de colores, distancias, alturas y perspectivas. Todo esto defiende lo que es un jardín histórico de movimientos raros que quieran hacer. Sus elementos constructivos o decorativos, que esto es importante a la hora de hacer la ficha del elemento vegetal, ya sea del seto, del árbol o del arbusto, saber qué elemento vamos a tener constructivo cercano, porque a la hora de restaurar una escalera o de restaurar una fuente va a afectar al sistema radical de muchas plantas que están beneficiándose de esa rotura que tiene esa fuente o ese estanque. Y las aguas en movimiento, en reposo, que son el reflejo del cielo. Esto en el Jardín Botánico hace años, no sé si lo conocéis, tiene fontines, tiene fuentecitas pequeñas de 1,5 metros de diámetro, donde, como todo jardín neoclásico, es fundamental el sonido del agua. Otra cosa es que por el tráfico del Paseo del Prado no se escuche muy bien, más que cuando vino la pandemia y nos quedamos en Madrid sin coches. Pero es fundamental ese sonido del agua en un jardín neoclásico. Entonces, la mentalidad, digamos, más vegetal, más botánica, puede tener tendencia a meter plantas acuáticas en esos fontines, aprovechando que hay agua ahí dentro. Pero entonces ese nuevo elemento dentro de otro histórico, como es el fontín, va a suponer que vamos a dejar de escuchar el sonido. Entonces, tiene que haber un consenso entre la parte botánica y la parte de conservación del jardín, y sobre todo la parte histórica, de que eso no pueda ocurrir. Habrá que ver qué plantas se puedan meter para que el sonido del agua, el chorro del agua que cae en la lámina de agua, siga escuchándose a pesar de que pueda haber plantas. Entonces, esto, que son 4 frases, pues nos va a solucionar muchos problemas en los jardines históricos. Bueno, esta es la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental, a la que nos podemos acoger. Esto es de la Comunidad Valenciana, hay una estatal para proteger nuestros árboles de cualquier tipo de elemento. Esto es el Jardín Botánico. Aquí está el Paseo del Prado. Esta es la glorieta de Atocha, del emperador Carlos V. Y esto es una representación. Esto es una representación del Jardín Botánico y de todas sus vallas. Entonces, quiero también recalcar un poco, porque lo vamos a ver después, el tipo de arbolado que se había establecido en el Paseo del Prado. Todo esto antiguamente estaba el arroyo castellano, que se enterró el arroyo castellano, y la gente usaba todo este espacio para huertas. Todo esto era una zona de huertas que desapareció cuando se instala el jardín botánico. Bueno, se instala y se embellece todo el jardín con un banco para que la gente viese pasar las carrozas de los ricos. Los únicos que podían ir en carroza en aquella época. Pero también fijaros la densidad de plantación. El caso es que cuando el Ayuntamiento de Madrid, nosotros la única puerta que tenemos al visitante está en el otro extremo, pretendió que abriésemos una puerta aquí, y entonces le pedimos que, ya que cuando se hizo la calle Claudio Moyano, porque todos los terrenos desde el jardín hasta la glorieta de Atocha, lo que es ahora la estación de Atocha, pertenecían al Jardín Botánico. Primero segregaron la parte del Ministerio de Agricultura y después segregaron la parte de la calle Claudio Moyano. Pues la hicieron abierta en la parte terminal y nos quitaron una parte importante que rompía la traza de Villanueva. Entonces, cuando nos dijeron de abrir la puerta, nosotros les pedimos que nos diesen el triángulo que nos habían quitado. Como no nos lo dieron, no abrimos la puerta. Entonces, en el plan director esta es la traza que se supone que es la traza de Villanueva, la traza original del jardín. Esto se hizo bastantes, no lo tengo puesto, se hizo 20 años después este plano. Es la traza de Villanueva, una traza completamente neoclásica, con ejes ortogonales y un pequeño fallo que cometió el arquitecto, y es poner aquí los invernaderos, que es lo que ahora es el pabellón Villanueva, y que, como diría Lenot, si le encargas a un albañil un jardín, pues cometes errores. Llamaba albañiles a los arquitectos. Entonces,
Este es el eje principal del jardín, que es el Paseo del Rey, que termina en el Paseo del Prado. Y el eje perpendicular tenía que ser el invernadero, pero precisamente tiene la peor orientación como invernadero. Entonces murieron las plantas en 2 ocasiones y se transformó en la biblioteca, el herbario y el archivo. Aquí es donde está ubicado el jardín botánico. Son 8 hectáreas frente a las 120 hectáreas del Parque del Retiro, y todo esto es lo que ahora es Patrimonio de la Humanidad, que llega hasta la estación de Atocha. Este es el árbol original, el único árbol que queda de cuando se inaugura el Jardín Botánico, porque antiguamente, os he dicho, todo esto del Paseo del Prado era una zona de huertas y cada propietario separaba su parcela con un ciprés. Entonces pensamos que este es el ciprés que separa la parcela de algún propietario de la de otro. Porque el Jardín Botánico realmente no se funda aquí en el Paseo del Prado, sino que se funda en Migas Calientes, lo que ahora es el Palacio de la Moncloa. Allí había una parcela que le regala el farmacéutico Riquer al rey, una parcela pequeña para plantas medicinales que termina quedándose pequeña, y entonces se hace el traslado en 1781 del jardín de Migas Calientes al Jardín Botánico Nuevo, donde pretende hacer el rey la colina de la ciencia. Aquí está el Museo del Prado, que durante 25 años fue el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, y aquí arriba el Observatorio Astronómico. A los 25 años desaparece el Museo de Ciencias Naturales y se transforma en la colección real de cuadros en el Museo del Prado. Estas son las parcelas que coinciden con la situación del Jardín Botánico, y el ciprés, pensamos además de apoyo a esta teoría, que a la hora de trasplantar plantas de un jardín a otro, el ciprés es algo que no mueves, sobre todo por la edad que tiene este ejemplar, que son 345 años. Entonces pensamos que, siendo usado para separación de parcelas, era el que estaba allí originalmente. Nuestro jardín es un jardín neoclásico de 8 hectáreas, tenemos 460.000 visitantes al año, tenemos 316 especies arbóreas con 1.460 ejemplares de árboles. Y la superficie para mantener estas especies con estos árboles debería ser de 17 hectáreas. O sea, tendríamos que multiplicar el jardín por 4. Eso ha significado que durante hasta 1975, que se hace el último terciado, todos los árboles fuesen terciados para que pudiesen caber en ese espacio tan pequeño que tienen. Peor es la situación, ya puestos aquí, peor es la situación del Retiro, que tiene 21.000 árboles en 120 hectáreas. Allí necesitarían 3 retiros para tener esos árboles con todas sus copas. La historia del jardín, el jardín se funda en 1781 en lo que es el Paseo del Prado. La guerra de la independencia lo deja devastado completamente, igual que el Parque del Retiro. Los franceses establecen su campamento general en el Parque del Retiro, meten ahí los cañones, las tiendas de campaña, para calentarse van cortando la madera de los árboles. Un desastre ecológico, que se diría hoy día. Bueno, no sé por qué me he ido por ese lado. Ya sé por qué. Este es el plano de Sabatini. Sabatini era el arquitecto real hasta 3 años antes de fundarse el Jardín Botánico. Y el rey le encarga un plano para el Jardín Botánico. Después es defenestrado, y cuando en la restauración el jardín estaba hecho un desastre completamente, porque la dictadura no le interesó nunca la ciencia, pues cuando empezaron a investigar cómo restaurar, en realidad es más rehabilitar, cómo rehabilitar el Jardín Botánico, se encontraron con este plano en Patrimonio Nacional, el Palacio Real. Entonces pensaron que este era el diseño original, porque este no se había encontrado todavía. Entonces empezaron a trabajar basándose en esto. Afortunadamente apareció en otro plano y se vio que realmente el plano de Sabatini no se había hecho, y sí se hizo el plano de Villanueva. Entonces en este diseño completamente ortogonal y neoclásico
es en lo que se basó pues toda la historia del jardín, con las modificaciones que vais a ver ahora. Entonces, a nosotros nos interesa la entrada por el tema de los árboles. La entrada no tenía hall de entrada, no tenía, digamos, un espacio en el que reunir la gente, porque en aquella época el uso que tenía el jardín botánico no era el que tiene ahora. En aquella época entraban los nobles de vez en cuando a darse un paseo, y la zona de investigación y de biblioteca estaba en la zona de trabajo actual, que era en la cátedra. Bueno, pues todo esto es el jardín botánico. Primero nos quitaron el ministerio y después la calle Alfonso XII. Todo eso era la zona de viveros del jardín. En 1875 la reina Isabel II decide que los jardines barrocos le gustan, entonces transforma este jardín neoclásico en un jardín barroco. Entonces se talan árboles, se mueven caminos, todo lo que molesta a la nueva organización se quita del medio y empieza, si os fijáis, ya hay un hall de entrada, porque empieza a entrar un público que no son los nobles nada más, que es el pueblo. El pueblo, y imagino también que algunos colegios irían. Sobre todo, sí que entran, aquí está la calle Atocha, que es donde está el colegio de médicos y estaba el colegio de agrónomos. Imagino no, porque lo sabemos, iban a dar clase al jardín botánico, entonces había zonas de cultivo de cebadas, de cereales, de leguminosas, para el estudio de los alumnos de agrónomos y de plantas medicinales para los médicos. En un principio la organización del jardín, esta es la escuela botánica, estaba según Tournefort, se tuvo que cambiar a un diseño adaptado a la clasificación del Linneo, con lo cual hubo más movimiento de plantas todavía, y esto es lo que había realmente después de la guerra. Un jardín que apañaba un poco todavía de barroco, seguía conservándose la zona neoclásica, y abajo otra vez, y en la parte inferior, la terraza inferior otra vez barroco, pero fijaros que ya se habían unido varios cuadros en un único cuadro. Desde esta época, que si os fijáis es un dibujo hecho a mano, hubo un deterioro completo del jardín, de tal forma que toda la traza del jardín desaparece, y aparecen de vez en cuando, alguien se debió llevar piedras de los fontines, era granito, porque aparece de vez en cuando uno por aquí, aparece este de aquí, otro por aquí, el resto desaparece todo, era una única pradera, prácticamente desde el pabellón Villanueva hasta el Paseo del Prado. Y esto es lo que nos interesa para nosotros respecto a los árboles y la entrada del jardín. Actualmente está de este estilo, y entonces ignoramos por qué el arbolado. Cuando entramos en el jardín hay unos Aesculus hipocastano que dan sombra a todo este hall de entrada, que ahora es donde entran los colegios, se reúnen allí los visitantes, y los castaños de Indias no están en semicírculo como debieran estar, sino que están en un óvalo. Ahora, conforme se nos van muriendo los castaños de Indias por el cambio climático, los nuevos árboles que vamos a poner van a estar ya en semicírculo, que es como estaban en el diseño original. Este es el plano que se hace de lo que había en el año 75, cuando se inicia la restauración. El Ministerio de Cultura le encarga a Leandro Silva, que es un paisajista paraguayo, la restauración del jardín. Leandro Silva se pone al habla con la Escuela Castillo de Batres, y entonces las tres, digamos, lumbreras de Castillo de Batres en aquel momento, que fueron Solo Corretxer, Carmen Añón y Lucia Serredi, empiezan a hacer, digamos, borradores de lo que puede ser el nuevo jardín botánico acorde a una restauración. Ahora no estamos hablando de hacer algo nuevo, sino restaurar el jardín antiguo. Esto es el patrimonio de la humanidad. Entonces, todas estas evoluciones lo que han ido provocando es que realmente, al abrir caminos, cerrar caminos, quitar árboles porque molestan, poner árboles que nos interesan más, toda esa trama arbórea haya desaparecido. Después vino un vendaval
un huracán que entró por Atocha, que es por donde suelen entrar los huracanes en Madrid, por el oeste, igual que entró Filomena, y derribó 380 árboles. Entonces, las replantaciones que se hicieron en aquel momento no fue de lo que había en aquel momento, porque se empezaron a plantar demasiados ejemplares de pocas especies, y eso se nota y lo estamos padeciendo ahora ya menos, porque ya se han ido muriendo muchos árboles, pero sí estamos padeciendo un elevado número de Celtis australis, de Celtis occidentalis, que debía ser lo que quedaba en viveros en aquel momento. Entonces, para evitar todos estos cambios, pues está el plan director, el plan de gestión que estamos terminando. Bueno, llevo ya 2 años detrás de él, pero en el Jardín Botánico éramos 4 técnicos y ahora solo quedamos 2. Entonces las cosas van despacio, van bastante despacio. Y sobre todo lo que queremos es que el plan director del jardín llegue al ministerio cuanto antes para que no se puedan hacer cambios dentro del jardín. Los únicos cambios que se puedan hacer sean de vegetación, porque queremos cambiar un poco la zona de tintóreas o la zona de suculentas, pero no cambios en la traza ni en los elementos básicos del jardín. Esto era lo que se encontró en el año 75, o sea, no había nada formado. Esta es la puerta de Murillo, un fontín por aquí, habían desaparecido todos esos fontines que veis allí, había zonas de cultivo, de rosales, o sea, tampoco era un jardín botánico en aquella época, y el resto eran praderas. Entonces lo primero son los estudios medioambientales, que eso ya está, se hicieron. Hice el primer plan director de arbolado, lo hice en el año 99, todo esto ya estaba hecho. Empezamos la lucha biológica en el año 2006 y lo primero es hacer un inventario de lo que tenemos y cómo lo vamos a tener, cuántas alineaciones tenemos. Uno de los elementos básicos del plan director del año 99 es tratar de reformar en 80 o 90 años todo el arbolado del jardín. Conforme se vayan muriendo los árboles, cada uno de los árboles del jardín tiene unas especificaciones de funcionalidad, de interés paisajístico y de zonificación. De tal forma que cada uno de los ejemplares futuros esté en su zona y cumpla la misión que tiene que cumplir y respetar las otras zonas. Todo el arbolado del plano de Villanueva está en alineación. Entonces tratamos de volver a la alineación. O sea, todos esos árboles que crecieron porque nadie los quitó de semilla, esos irán desapareciendo poco a poco, ya no habrá dentro de las figuras ningún árbol, y procuraremos que todo el arbolado del jardín tenga, si esto es una zona, ya me voy a ir al plano nuevo porque estoy ahí con el plano viejo, lo que quería era que vieseis que el futuro del jardín va a ser volver al diseño de Villanueva, no solo en la traza, que fue lo que se hizo en la restauración, sino también con el arbolado. Entonces, las alineaciones que ahora no se ven prácticamente, sí están empezando a verse de lo que va a ser en el futuro esas alineaciones. Pues qué topiaria tenemos, qué colecciones vegetales, la rosaleda, cómo es la colección de rosas, todo eso está ya en el plan de gestión con vistas a que nadie lo pueda cambiar en un futuro y sobre todo que poder hacer una buena gestión del jardín y por delante de lo que pueda estar sucediendo en cualquier momento. La zona de los endemismos, por ejemplo, en el año 2008, la zona de los endemismos, que era un cuadro, uno de estos cuadros del moderno era una zona de los endemismos, en la restauración lo pusieron en zona de sombra y todas las plantas se morían una detrás de otra. Entonces decidimos todos los endemismos distribuirlos por el jardín, pero en las zonas de zonificación de sol que les correspondía a cada una de ellas. Bueno, el inventario, ya en el año 99 se hizo el inventario del arbolado con el estado de vitalidad que tenía en cada momento. Se hizo toda esta parte de aquí y se hizo la ficha de cada uno de los elementos que habría que restaurar en un futuro.
con idea de que en uno de los apartados de la ficha, creo que está puesta más adelante, en uno de los apartados de la ficha, se pusiese a qué va a afectar esa restauración, para no matar el árbol después de hacer la restauración. A lo mejor la fuente queda perfecta, pero el árbol se nos muere. Esto es en Jardín de Monforte, en Valencia, donde han dejado crecer este ciprés pegado al estanque, con lo cual la viabilidad de recuperar el estanque o de arreglar el estanque e impermeabilizarlo es nula. O bien se hace un vaso interior, o si empezamos a mover alguna piedra, el ciprés seguramente se nos vaya. O no seamos capaces después de volver a poner el vaso en el mismo sitio. En este caso de aquí, esto es en el Parque de María Luisa, el Taxodium mucronatum que tienen ahí, en el monumento a Gustavo Adolfo Bécquer. El año pasado lo tuvieron que ampliar porque cuando hicieron el monumento no pensaron que el Taxodium mucronatum puede llegar a medir 3 metros de diámetro. Entonces lo van a ir ampliando, imagino, conforme vaya creciendo el árbol. El problema es, no lo sé, es si tiene algún tipo de base de hormigón que pueda estar dañando cada vez que lo mueves y lo amplías al sistema radical del Taxodium. Y esto es una enredadera en el Jardín de Monforte, que en el momento que se restaure todo lo que es el elemento de soporte, podría morir la parra. Entonces habría que ver hacer un trabajo de un plan para que la parra no se muera. Enseguida vemos cómo trabaja el gremio de la arquitectura. Arrasa ellos lo primero y no hay ninguna disposición en norma, que es lo que pretendemos hacer desde la Asociación Española de Arboricultura, es crear normas. El problema es que si una acera hay que ampliarla porque tienen que pasar 2 sillas de ruedas, el elemento, temporal no sea el árbol, sino que sea la acera. O sea, hacer algo para que el árbol también tenga su protección. No solo el paso de las 2 sillas de ruedas, que a lo mejor en ese punto puede pasar solo una y el otro espera a que pueda pasar el otro. O sea, hacer algo que no sea ir contra la planta. En este caso de aquí igual, pensar que si empiezas a levantar el pilar porque la base esté carcomida o esté mal, lo primero que pasa es que van a sufrir todas las raíces. O sea, hacer un plan previo, a lo mejor de poda y entutorado de la parra en otro sitio y después reparar los hierros. Que es lo que hemos hecho, no he puesto ni diapositivas, con el emparrado nuestro del Jardín Botánico. Cuando se restaura la fuente del Linneo en el Jardín Botánico, que se impermeabiliza, pues se cortaron todas las raíces de todos los árboles que había ahí, que había 2 secuoyas, un abeto y un cedro del Líbano, que se puede ver aquí. Y alguien plantó 2 cipreses, 2 cupresus, macrocarpa ahí, que afortunadamente, como estaba plantado en un césped, un viento lo volcó. Entonces aprovechamos para quitar el otro. Había uno aquí porque precisamente una de las cosas que hay que conservar es la vista, las perspectivas en un jardín. Igual que aquí tenéis una perspectiva maravillosa, aquí tenemos la perspectiva del Paseo del Rey con la estatua de Carlos III y que termina la Puerta del Rey con el Paseo del Prado. Entonces estos cipreses, conforme se iban haciendo grandes, eran 2 que plantaron aquí, pues se estaban cortando las vistas. Un viento tiró uno y aprovechamos para el otro. En Madrid, todo lo que se quiera hacer sobre el arbolado público depende del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Entonces, en esa ley de arbolado urbano que tiene la Comunidad de Madrid, quedan excluidos Patrimonio Nacional y el Jardín Botánico. O sea, nosotros no tenemos que pedir permiso para talar ningún árbol ni para hacer poda en otro árbol. Se nos supone inteligencia suficiente para conservarlos bien. Esto es un caso en el Parque del Retiro, cuando apareció hace unos 17 años el Coridium cardinale en Madrid, en la Sierra de Madrid, en Guadarrama. Temieron porque apareciese el Coridium cardinale en el Parque del Retiro y matase a los cipreses singulares que hay aquí. Entonces decidieron este seto que había detrás de ciprés, para que no sirviese de puente para el Coridium cardinale, quitarlo. Entonces hubo muchas polémicas, que si se han matado cipreses de 100 años, no las conocemos lo que es la prensa. Entonces tuve que hacer un informe de que los cipreses tenían 12 años, conté los anillos y se hizo una obra buena.
de trabajo preventivo respecto a esa enfermedad. El problema es que en la última restauración esto se ha quedado sin cipreses, pero han puesto cipreses arriba. Entonces, ese criterio que fue muy válido hace 20 años, bueno, 15, 20, para recuperar y digamos, cuidar esos cipreses monumentales, pues no se tuvo en la siguiente restauración que se hizo. Eso es uno de los elementos que, por ejemplo, en el plan de gestión tiene que estar. Es saber qué plagas o enfermedades existentes hay, las que puedan venir y cuáles son los medios preventivos que tenemos que poner. Y uno de ellos es no meter una planta que pueda ser puente para esa plaga o esa enfermedad. Esto lo hizo nuestra ex concejala de jardinería, Esperanza Aguirre. Fue a Bélgica, se enamoró de los azaleas y de los rododendros y dijo, el Paseo del Prado tiene que tener azaleas y rododendros. Y como todo es asfalto y acera, pues dijo, pues nada, hacemos unos arreglitos a los árboles y plantamos ahí. El agua de Madrid, sobre todo el agua que se usa en esa zona, es agua reciclada con un pH de 8,3. Claro, todo eso murió al año siguiente, pero se quedaron las jardineras que están perjudicando a los plátanos que poco después, cuando Luis Gallardón estaba de alcalde, fusiló con que no podía quitar determinados plátanos de la calle Serrano. Y sin embargo, esto permanece aquí estropeando esos plátanos singulares, según el catálogo que hizo. En esa restauración de infraestructuras, por eso tiene que haber un plan de gestión completo. Cuando tienes una acequia que pierde agua, seguramente nos vamos a encontrar con raíces de árboles, de arbustos que estén beneficiándose de ese agua. Entonces, a la hora de hacer una restauración, restauras la acequia, no has tenido en cuenta, y hay que tenerlo, que esa pérdida de agua estaba beneficiando a alguien. Luego tienes que poner un riego suplementario durante unos años al resto de plantas que se beneficiaban. Cuando estos son los jardines de Aranjuez, cuando arreglaron, y esa acequia es de Aranjuez, arreglaron las acequias, pues nos encontramos con que estos tilos murieron. Perdona, ¿esto se está grabando? ¿Eh? Sí. ¿Qué? Sí, sí. Sí. Bueno, ya estoy en edad de jubilación. Bueno, aquí tenemos otro caso de poco estudio de qué infraestructura tienes y qué plantas vas a meter. Esto es la estufa fría de Lisboa, donde no tuvieron en cuenta que había determinadas especies que genéticamente alcanzan una altura 20 metros o 25 metros, cuando la estufa fría solo tiene 13 metros de altura. Entonces, claro, tuvieron que hacer agujeros para dejar pasar la palmera y después tajarlos. Entonces, todo esto es lo que tiene que estar en el plan director, en el plan de gestión, y no cometer estos errores. Bueno, cuando se hizo la restauración, casualmente vinieron unos botánicos de Kew Gardens al jardín, vieron lo que se estaba haciendo en aquel momento en el jardín, pusieron el grito, además acababan de terciar todo el árbol del jardín, los podadores de frutales de la Sierra de Guadarrama, y se quedaron espeluznados. Entonces fue cuando se inicia, por una parte, la restauración del jardín y lo que es la conservación del árbol. Esto era el jardín botánico en aquella época. Esto fue lo que hizo que el Ministerio de Cultura cerrase el jardín y se iniciase la restauración, porque pusieron un pavimento duro, que era completamente impermeable en un jardín histórico que tenía caminos de arena. Aquí igual lo veis, pavimento duro. Todo esto en la restauración se quitó para meter caminos de arena. Estos son los terciados habituales de la zona de Madrid, de aquella época. Bueno, este ya lo habéis visto. Esto era lo que se encontraron, una fuente aquí, otra allí, y las zonas de cultivo, todo pradera, todo era una única pradera.
todavía estaba el Escaletris de Atocha, que después se quitó. Todos estos Trachycarpus son los que nos ha ido matando la paisandicia, que nos llegó hace 2 años. A pesar de que no existía la Carta de Florencia, sí que se trabajó bien, estamos tratando de conservar el arbolado, en algunos casos no tanto. Si os fijáis, a la hora de hacer los cajeados no sabemos qué pasó con las raíces, ya después lo hemos ido averiguando con el Tree Radar. Se aplicaba mastic, que hoy día ya no se aplica. Esta es la zona de las coníferas ahora actualmente. Este es el paseo que más me preocupó cuando entré en el jardín, saber qué había pasado con las raíces de todos los árboles. Esto es la Cercoba carpinifolia. Aquí, esta fue en el año 75 cuando se hacen los caminos y la restauración, y esto es hace 2 años. Se respetaron algunos árboles, como este acer campestre de aquí, el Pinus pinea, ahí el ciprés, en medio de los caminos, lo cual, a pesar de que se quitaron muchos, da la sensación de que hubo un elemento de conservación a largo plazo importante. El establecimiento de bojes con la traza marcada por el proyecto, que era la traza de la traza de Villanueva. Hubo un pequeño error de vegetación que cuando empezamos a quisimos hacer una charca en el jardín. Llegó el Ayuntamiento de Madrid y nos dijo que hay el PGO, que era del año 97, que marcaba como el jardín botánico, un jardín histórico-artístico, y que ciertas actuaciones dependían del Ayuntamiento. Entonces, cualquier cosa que quisiéramos hacer, teníamos que pedir permiso. Y no solo pedir permiso, sino tener un plan de uso y gestión, cosa que ninguno de los 8 jardines históricos que hay en Madrid tenía. Entonces fuimos al conejillo de Indias. Eso nos retrasó 1 año entero las obras que queríamos hacer de la cafetería, la tienda, y en eso llegó la crisis del 2009, cogieron nuestro dinero y lo llevaron a otro sitio. Entonces nos quedamos sin lo que queríamos hacer, pero sí nos quedamos con un plan general de uso y gestión donde nos permitía hacer a largo plazo todo lo que habíamos puesto en ese plan. Una de las cosas era, cuando se hace la restauración, el boj no acompaña al camino. La idea fundamental es que no hacer más estrechos los caminos, sino que queda desplegado. Entonces en este espacio meten una tira de césped, que aquello era inviable. Tenemos 17 kilómetros de boj, 12 kilómetros de boj, y césped en 12 kilómetros en una tirita que acompaña ese boj. Los niños, pensar que el uso principal que tenía el jardín antiguamente era el paso de 2 o 3 marqueses condes con sus mujeres dándose un paseo. Ahora no, ahora entra un colegio hace unos años con 20 niños, un profesor y un monitor. Ahora vienen con 25 niños, porque eso ha cambiado en Madrid, con 25 niños que no caben en los paseos. Entonces, pisaban constantemente el césped, entonces decidimos quitarlo. Y aprovechamos el plan de uso y gestión para quitar ese césped por el cambio de uso que tenía el jardín. En la restauración, antes del año 75, se pusieron unos baños públicos ahí incrustados en el jardín histórico, lo cual hoy día habría sido inviable, no se permitiría, pero en aquella época sí se pusieron. Y se construyó dentro del jardín unos elementos para una pérgola, que también se quitó en la restauración. Entonces, todo eso se demolió y se volvió estrictamente a la traza de Villanueva. Al pabellón Villanueva le levantaron una planta más después de la guerra civil, y lo que se hizo en la restauración es volver a quitarle esa planta, que era un añadido horrible. Todo esto, en aquella época no existían los pliegos, hablo del año 79, no existían los pliegos que existían hoy. Pues
se compactó bastante el suelo del jardín, no había especial protección con el sistema radical de los árboles. Y una de las cosas que se descubrió, debería estar otra antes que esta, una de las cosas que se descubrió en la restauración, que estará en otro sitio la diapositiva, es que el suelo del jardín aparecía a la cota de esta parte del granito, de la fuente. Haciendo determinadas catas para ver cómo estaba el granito, se dieron cuenta que el granito seguía hacia abajo, seguía hasta aquí, o sea que la fuente original con el suelo del jardín original estaba en esa cota. Durante 200 años, todas las tormentas del Parque del Retiro que llevaban tierra y lodos iban a parar al jardín botánico, entonces levantaron el suelo 45-50 centímetros. Entonces lo que se hizo fue, para que se viese la fuente, se hizo este otro marco para que se viese la fuente y a la vez se quedó al descubierto ese sistema radical del Plátanos orientales. Hoy día existen otros sistemas, este es uno que hemos puesto al Quercus robur que veis ahí, para aireación en profundidad después de la compactación que hubo durante estos años. Esto es del Reichstag, en Alemania, subieron la cota del terreno y pusieron estos drenajes de aire con riego para que las raíces profundas no se muriesen todas. Aquí está, tenía que haber estado antes. El suelo llegaba hasta la propia fuente y haciendo la cata de ver el estado del granito fue cuando se descubrió que realmente todas esas tierras eran añadidas. Bueno, pues hicimos el inventario del arbolado en el año 99, con ficha específica, con unas directrices de conservación, unas directrices de nueva explantación, que es lo que os he contado un poco, y sobre todo controlar qué entra y cómo lo vamos a conservar una vez dentro del jardín, sin que nada ni nadie pueda afectar a lo que ya tenemos. Entonces nosotros para el jardín, aparte de la biomecánica, que es la que más suele usarse, teníamos una categoría de función. ¿Qué función cumple este árbol en el jardín? ¿Está cumpliendo alguna o no está cumpliendo ninguna? Entonces dábamos una categoría del 1 al 5 y así sabíamos si ese árbol tenía algún sentido tenerlo en el jardín o no. Porque si teníamos 23 almeces, seguramente 7 son suficientes. El resto no cumplen ya ninguna función porque nos impide plantar otras especies. Entonces, con esta categoría que dábamos a la función que cumplía cada árbol en el jardín, pues sabíamos cuál estorbaba o cuál no tenía futuro y cuál sí tenía futuro. No es que fuésemos a arrancarlo, pero sí para que cuando muriese ese árbol no se ponga otro de la misma especie. Porque una de las cosas que conseguimos modificar en el PGO del año 97 es que hacía referencia a que todos los jardines históricos, si se moría una especie, teníamos que reponer la misma especie. Entonces conseguimos modificarlo porque entonces como jardín botánico nos hundía, porque nos impedía meter nuevas especies, y más ahora con el cambio climático. La segunda categoría es de zonificación. El jardín está zonificado, o igual que está a grandes tamaños este jardín. Nuestra zonificación, al ser un jardín ortogonal, es muy concreta y precisa. Tenemos las escuelas botánicas, la escuela 1 de las coníferas, la 2 de las magnoliáceas, las compuestas en la 7, todo está muy organizado y muy zonificado. La siguiente terraza, que es la terraza utilitaria, están las plantas ornamentales, las plantas de etnobotánica, la rosaleda, las plantas acidófilas. Pues, para respetar esas zonas teníamos que cumplir también el objetivo con los árboles. Si tenemos una zona que es la rosaleda, no sé dónde está. Bueno, si tenemos una zona que es la rosaleda, ¿qué necesita la rosaleda? Sol, sobre todo sol, un terreno con mucha materia orgánica y puede ser incluso bastante superficial. Pues, si ponemos un árbol que le dé sombra, estamos plantando ese árbol contra la zonificación que tenemos ya establecida en el jardín. En todo lo que era la zona de sol,
clasificamos el jardín, lo ordenamos por sol y sombra. Todo lo que era de sol había que poner portes, las especies que quisieras poner de árboles, pero que no diesen sombra a la zona de la Rosaleda. Pues tenían que ser de portes bajos o portes fastigiados para que el momento que diese el sol a lo largo del día fuese escaso y no tuviésemos problemas con la lluvia. Y después la categoría paisajista. Esto ahora, a partir de hace unos años, no tiene mucho sentido, pero sí lo tuvo cuando en el año 99 había muchos árboles que fueron terciados durante muchos años y que nosotros queremos representar en el jardín el porte natural de los árboles, y con esos terciados se hacía difícil. Entonces, especies muy comunes que habían sido terciadas pues tenían una categoría paisajística de 5 para que si molestaba a uno singular o cogía una enfermedad grave, no invertir mucho dinero ahí, porque no hay mucho dinero, y quitarlo y no volver a poner en ese sitio. Ya como no se ponen terciados ni se hacen terciados, pues eso, digamos que esta categoría seguramente desaparezca. Y después una última categoría que empezamos a hacerla el año pasado es la de cambio climático. Se está adaptando esta especie al cambio climático, sobre todo lo que es Madrid, a la humedad ambiente que está bajando y dura más meses que antes, y a la sequía que hay durante más tiempo, o no se está adaptando. Entonces le ponemos una categoría para, si alguien nos pregunta, más que para nosotros, si alguien nos pregunta, poderle decir: el Aesculus hipocastanum, la Tilia platyphilus, Tilia europea no tienen futuro ninguno, no plantéis más, porque toda la vitalidad que estamos viendo a lo largo de estos años la está perdiendo estos ejemplares. Entonces, con todo esto, cada uno de los árboles tiene su ficha y tiene su categoría. Que si creemos o hay un árbol singular, todos los de alrededor tienen una categoría de zonificación muy alta, o sea, no para retirar, pero sí para saber que el que prima es el que tiene categoría 1 frente a otro que tiene categoría 5. Entonces, cerca de la maclura pomífera, pues no vamos a plantar más árboles que puedan darle sombra porque le gusta el sol, o puedan molestar con sus ramas el crecimiento y desarrollo de ese árbol. Esto fue la frase que pusimos en el plan especial de protección, usos y gestión del Real Jardín Botánico, para que nos admitiesen el que conforme iban muriendo íbamos quitando almeces o por otras especies. Ahora al final, bueno, creo que la semana que viene sale el nuevo Plan General de Organización Urbana de Madrid. A ver qué han hecho. En un principio, esta es la traza histórica del jardín, de lo que es jardín. Entraría el pabellón Villanueva por arriba. Todo lo que no sea traza histórica, nosotros podemos hacer cosas. De hecho, aquí hemos puesto, antiguamente había este invernadero del año 57, hemos hecho la tienda, la cafetería, una aula medioambiental nueva, unos baños, porque no teníamos aseos. Y lo que tenemos que hacer es conocer el crecimiento de los árboles. Esta es la calle Serrano, con los 2 plátanos de paseo si no se los tocase. Nunca. Pues tendríamos que cruzar las viviendas, pero como son podados y terciados con tanta frecuencia, pues caben perfectamente. Pero en su desarrollo normal alcanzaría los 30 metros de altura y los 30 de diámetro. Y eso es lo que tenemos en muchos sitios. A la hora de hacer las plantaciones, uno de los criterios fundamentales es el tamaño, el porte que adquiere el árbol. Esto es Cibeles, aquí está el Ayuntamiento de Madrid, aquí bajé a Manuela Carmena a que lo viese porque quería plantar en cada corte un árbol. Y un árbol cada 4 metros según la especie puede ser posible, pero según qué otra especie no es posible. Entonces le hice ver que entre este plátano y este plátano cabe un autobús y sobran metros. Y las copas ya están juntándose. Y estos plátanos de paseo deben tener unos 50, 60 años. Luego le quedan todavía 100 años más para molestarse, pero pensar qué está pasando con estos otros que están cada 4 metros. Entonces, esto es fundamental en mi plan director, pero claro, que muchas veces llevas tantos años trabajando en un jardín que piensas que lo que tú piensas o sabes va a quedarse ahí para siempre, y eso no es así. Tiene que quedar reflejado en un plan director
para que no se pueda decir, pues el jardín solo tiene 1500 árboles, vamos a plantar 1000 más. A nadie se le puede ocurrir eso, teniendo en cuenta que tiene que seguir un plan de gestión y un plan director en el cual el desarrollo del árbol es fundamental. Pues estos son los plátanos de paseo que hay en el Paseo del Prado. Este es el Ministerio de Sanidad y Consumo. Todos tienen un porte como si fuesen chopos. ¿Por qué no caben en ese espacio? Esta es la Plaza de la Independencia, también ahora Patrimonio de la Humanidad, donde con un único ejemplar en el centro ya daríamos sombra a toda la Plaza de la Independencia, y sin embargo aquí, con eso de que además se ha decidido en las últimas elecciones municipales que se van a plantar 500.000 árboles, pues aquí vemos arbolitos nuevos, una nueva alineación por aquí y otra nueva alineación por allá. Hoy además tengo mesa del árbol del ayuntamiento. Este es un plátano en el Jardín de la Isla, en Aranjuez, 32 metros de copa, y en estos 18 metros de boulevard, eso es lo que nos encontramos. Eso es de conservación, es inviable. Y el problema es que ahora toda esta zona, aparte de ser Patrimonio de la Humanidad, está protegida como arboleda histórica. Pues ahí poco puedes hacer porque ahí sobran alineaciones para parar un tren. Ya Antonio Pons, en 1785, en sus viajes por España, que se los encargó el conde de Floridablanca, cuando llegó al Paseo del Prado, que en aquel momento eran huertas todavía, decía que se asemejan a patas de araña. La araña del Guggenheim, le das la vuelta y igual que vemos el árbol. O sea, varios siglos después se pasea Antonio Pons y dice la misma frase exactamente. A la hora de restaurar nos vamos a encontrar con determinados problemas. Esto es un jardín en Francia, no me acuerdo de su nombre, y estos son los jardines del Gulbenkian en Lisboa, donde son láminas de agua con recorrido. Pero claro, si no tienes en cuenta el crecimiento de los árboles y de su sistema radical, te vas a encontrar con que la raíz va a levantar por ahí y va a interrumpir el paso del agua. O sea que esa artesanía que ese arquitecto o quien sea diseñador ha realizado, por no conocer lo que tiene alrededor, se le va a ir al traste. Lo mismo le pasa al Gulbenkian. El sistema radical de los eucaliptos está levantando esas láminas de agua que trabajan como espejos, y si os pasáis ahora vais a ver que ya hay 3 o 4 que no funcionan como espejo porque se han quedado inclinadas y no tienen agua. ¿Okay? Están en obras. Esto es el jardín botánico, otoño e invierno. Tenemos un problema claramente de perennifolios. El tanto por ciento de perennifolios frente a caducifolios es bastante bajo. El problema es que cuando paseas por un jardín en invierno, sobre todo en Madrid que hace frío, te gusta el sol. Entonces si metes mucha perennifolia que dé sombra a los caminos, el paseante va a sentirse incómodo. Pero eso se está ahora arreglando con el plan director, incrementando el número de especies perennifolias en determinados lugares donde no haya bancos para que en invierno le siga dando el sol a esa persona. En ese inventario, uno de los problemas más importantes que tenemos ahora, aparte de la paisandisia, es la Armillaria melea, que es esta de aquí, lo cual esto es la zona donde peor lo tenemos. Es la zona, bueno, aquí fue donde quisimos hacer la ampliación, cuando el ayuntamiento nos propuso abrir la puerta. Si os fijáis, el diseño de estas dos zonas ya no es el que hubo. Lo que hizo la calle fue cortar drásticamente el diseño del jardín. En ese inventario, pues ahí está el picudo, que no ha llegado todavía a Madrid. Imagino que en invierno, o sea, puede ser que llegue, de hecho ha llegado ya 2 veces el picudo en determinadas palmeras, pero no ha sido capaz de soportar el invierno. Entonces no se prolonga en el tiempo. Pero la paisandisia sí, esta es la paisandisia, con sus daños que nos provoca. En ese inventario, cuando se hicieron los cajeados de los caminos, se quedaron raíces al aire, con lo cual el riesgo de determinados árboles es mayor unos que otros. Aquí se vio
que había algo que impedía el crecimiento del árbol. Después, cuando con la lanza de aire comprimido fuimos descubriendo todo esto, vimos que son raíces estrangulantes. Para abaratar la restauración del jardín, pues no toda la tierra salió del jardín, que eso era caro en camiones, sino que se depositó en determinados sitios. Esto es un pino, aquí está el edificio de investigación, es un pino que el cuello del árbol está enterrado, pues lo que muestra ese alumno de la escuela de ayer. Y otro problema que tenemos con los riegos que se hicieron en un momento dado, no separados de árboles de arbustos y de herbáceas, se añadió turba, es todo el sistema radical lo tenemos prácticamente superficial. Entonces los problemas que hay ahora cuando el cambio de lluvias que ha venido pues es mayor. Y eso es lo que tratamos de eliminar ahora desde hace ya 15 años con las nuevas plantaciones de árboles que hacemos. Este es el tree radar del paseo principal del jardín. Queríamos ver la celcoba, es el árbol más alto del jardín, tiene 43 metros de altura. Es ver si se cortaron esas raíces cuando se hizo el cajeado, y si os fijáis aquí no hay raíces, se cortaron las raíces. Entonces no vamos a hacer nada, pero existe el riesgo de que en un momento dado un temporal de estos como el que ha estado en Sevilla hace unas semanas llegue aquí y vuelque la celcoba. Estos son los últimos árboles que hemos hecho una evaluación instrumental con tree radar para saber un poco cómo estaban en pradera. Poco a poco les hemos ido retirando el riego de pradera, ayudando a que el sistema radical profundice, pero tenemos dos pinos. Estos dos pinos con riesgo de vuelco porque su sistema radical es bastante superficial. Estas son la distribución de las raíces del cedro. Y después hay un cedro del Líbano, este de aquí, que tiene una inclinación hacia las casetas de los libreros, que nos preocupaba, y que su sistema radical está entre superficial y tiene parte profundo, con lo cual no hemos hecho nada. Estos son los pases que hace el tree radar. Este es otro de los árboles enterrados. Y esta es la aplicación del tree radar. Fijaros, 19 centímetros, tiene todas las raíces. De este ejemplar de aquí. Este ejemplar de aquí se plantó hace unos 20 años, se añadió turba, con el sistema de riego era el de las herbáceas, y cuando hicimos la tomografía, simplemente por comprobar si eso era verdad, o el tree radar, perdón, de hecho tomografía tree radar, no nos fiábamos mucho, y siempre hay que ser como Santo Tomás, y efectivamente todas las raíces de ese arbolito se desarrollan en los primeros 19 centímetros. Pues ahora porque es joven, pero cuando sea adulto y alcance los 20 metros de altura, el riesgo de vuelco de ese ejemplar será alto. Estos son los pinos, el sistema radical de los pinos enterrado. Y esto era lo que después de aplicar la turba nos encontrábamos en muchas figuras. Era una moqueta de raíces de todas las plantas. Este fue un pino que volcó, dañó a este bonsái que había aquí. Esto fue un temporal en el año 2015. Y en ese inventario que tienes que hacer de todo, este es el alcantarillado del siglo XVIII que viene del Parque del Retiro y que iba al arroyo Castellano. O sea, puedes pasarte perfectamente. Y cuando lo abrimos hace unos años, pues nos encontramos esto, era imposible pasar. Ahora hemos puesto aquí una línea de electricidad para tener luz, porque íbamos con frontales, para ver qué es lo que estaba y que no salga un cocodrilo, claro. ¿En qué profundidad? Está a 1 metro por debajo del suelo del jardín y tiene 1,80 m de altura. Esa es una de las cosas que la Policía Nacional inspecciona con frecuencia. Después el inventario de la topiaria. Esto era un seto que se puso en la restauración
pero que no se mantuvo. Son aligustres, se dejaron crecer y ahora lo único que tenemos son troncos ahí. Ya no es, ya prácticamente esta es antigua, ya esto no existe, hemos ido quitándolos poco a poco y poner trepadoras. Hemos puesto una colección de trepadoras para que asomen a la calle Claudio Moyano y de paso impida, no tanto visualmente como que la gente nos tire botellas, porque como hay vegetación se acerca menos a la valla. Y esto es lo que hemos puesto en la ficha nuevo desde hace año y medio. Es cómo está afectando esa variación de humedad y de lluvia a determinados árboles del jardín. La lluvia que hemos detectado, y que hay alguien que me está llamando insistentemente, la lluvia que tenemos nosotros, afortunadamente tenemos el AEMET en el Parque del Retiro con una estación meteorológica allí, y la pluviometría realmente no ha cambiado, pero sí ha cambiado la variación de lluvia en el tiempo. Entonces, caen los mismos litros, pero caen muy mal repartidos. Entonces, nosotros como un jardín tenemos la suerte como este de que todo el agua de lluvia que cae percola y beneficia al sistema radical profundo. Pero en otro sitio, en otro jardín, o sobre todo en las alineaciones de árboles, eso no ocurre. Los sistemas radicales son muy superficiales y sobre todo asociados, si el sistema radical es superficial, se asocia a vientos racheados, existe el riesgo de vuelco. Pero si encima metemos ahí en el cóctel el cambio climático, vamos a encontrarnos como la chica esta que murió en Madrid de 23 años. Tenemos un olmo, un pumila con raíces superficiales, un viento racheado nuevo que no ha venido a Madrid desde, bueno, yo no lo conozco, y asociado al cambio climático, que es que las hojas del olmo estaban verdes todavía, no se habían caído, porque estas tormentas son de otoño, pero son de otoño con los árboles caducos ya sin hojas, no con hojas verdes. Entonces, el efecto vela fue mucho mayor, o sea que a ese cóctel ya maligno de raíces superficiales y viento le sumas el que está con hojas y entonces el riesgo de vuelco. Volcaron 3 árboles, 3 unos pumilas fueron los que volcaron, solo uno con daños graves. Esta es la ficha de arbolado. Para nosotros es fundamental la vitalidad del ejemplar y sobre todo las zonificaciones que os he contado, que os he dicho antes, de paisajística, función y zonificación, y ahora climática. Y después la ficha de los elementos constructivos. Todos los elementos constructivos que... 5. Todos los elementos... La fecha de instalación, el tipo de material, bueno, lo básico, pero también en observaciones influencian al entorno. No, a mí no me basta que en un jardín histórico nos digan estas escaleras de granito, el pie mide 20 centímetros, el otro 15 centímetros, está asentada sobre hormigón o sobre la arena compactada. Yo necesito saber qué raíces están pasando por ahí, porque pensar que si se va a restaurar una escalera es porque tiene algún defecto. Y normalmente el defecto es que esté inclinado. Entonces, todo el agua de lluvia va hacia un lado, que es donde estarán las raíces de todos los elementos vegetales que haya cerca. Irán por higroscopicidad a donde está el agua. Entonces, si los peldaños están torcidos, todas las raíces estarán al final de donde va el agua. Entonces, habrá que tener cuidado y hacer primero una cata, que desde hace unos años ya tenemos la lanza de aire comprimido, para ver qué es lo que hay debajo de esa escalera y en lo posible no dañarla. O incluso, como se ha hecho en el jardín con un fontín, uno de los fontines que se han restaurado el año pasado, es no actuar sobre él porque el daño para un árbol iba a ser dramático. Bueno, pues esto es fundamental, que no se suele hacer, y eso nos permitió, el plan de uso y gestión que me obligó a hacer el Ayuntamiento de Madrid, nos permitió darnos cuenta, que estás en el jardín, no te das cuenta, ¿qué hacemos con 5 fontines distintos en el jardín? El jardín se funda en 1781, se inaugura, y seguramente todos los fontines fuesen iguales. O sea, ¿quién ha sido la persona que a lo largo de la historia del jardín ha ido cambiando las cosas? Pues eso es, en el plan director está puesto que los fontines serán de este tamaño, de este modelo. Y poco a poco, conforme se vayan deteriorando, pues irá desapareciendo esto que se puso en el año 79, que no tiene ningún sentido.
Igualmente, los sistemas de sujeción, el único bueno es el del siglo XVIII, que era hierro con plomo, que ese es completamente estanco, están macho hembrados, los juntines están macho hembrados, como veis aquí, pero aquí se obvió el hierro y se puso hormigón, y en los nuevos ya ni siquiera eso. Se optó por impermeabilizarlo por dentro. Y encima con fibra de vidrio, que se daba un cante eso de horrible, tremendo. Las arquetas igual, teníamos 9 modelos de arquetas, ahora tratamos de reconvertirnos, aunque sea feo, pero en tener solo un modelo de arqueta, 4 modelos de bancos. La señalética lo mismo, ahora estamos ya arreglando la señalética. La luminaria lo mismo, aquí cada uno que llegó puso lo que le pareció. Y bueno, ya que me han dicho 5 minutos, nos quedamos aquí. Esta es la zonificación, que para mí es fundamental. Yo doy clases en arquitectura de la Politécnica de Madrid y a mis alumnos hay 2 cosas básicas. Una es la zonificación, que sepan zonificar, y otra es que conozcan el crecimiento de los árboles. Les iba un punto en cada una de las 2 cosas y no lo hacían bien en el examen. La zonificación, esta es la rosaleda del Parque del Oeste, donde se hace el concurso de rosas, internacional de rosas, necesita sol. Pues, habría que marcar cuáles de estos árboles son los que están perjudicando a la rosaleda, porque normalmente que entre oidio en una de las rosas se va a pasar a las otras. Pues es fundamental saber lo que tenemos en todo momento. Esta es nuestra zona de la entrada del jardín, está por aquí. Estos son los cuadros de plantas ornamentales, solo dedicamos a color y a jugar con las plantas ornamentales. Y esta es la floración de los tulipanes a primeros de abril. Esto es una zona de sol. No se aprecia muy bien aquí porque están ya tardíos, pero fijaros que estos tulipanes están pasados frente a estos que están completamente abiertos. Y eso simplemente porque aquí hay un arbolito que determinadas horas proyecta más sombra en esta zona de aquí que en aquella. Entonces, estos se han retrasado respecto a aquellos. Entonces, no es que vayamos a talar el árbol, pero sí que a nadie se le ocurra plantar un árbol aquí que proyecte la sombra en el... Por eso está el plan director, para controlar un poco dónde va a ir cada uno de los futuros árboles del jardín. Entonces, en la zonificación del jardín, esta es la fundamental. En todo lo rojo lo que necesitamos es sol. Luego los árboles de las esquinas. Este árbol puede ser grande porque va a proyectar la sombra sobre el camino principal. Pero sin embargo este de aquí, el oeste está aquí. Este de aquí, que va a proyectar sombra a la rosaleda, debería tener un porte pequeño y a ser posible de menor volumen de cono posible. Pues todo esto así organizado. Aquí está la zona de los helechos y esta es la zona de las acidófilas. Ahí necesitamos sombra. Luego ahí podremos poner grandes ejemplares que proyecten una sombra enorme y tener todo, digamos, una constelación de familias, géneros y especies importante. Otro apaño importante que que ya está medio haciéndose, es lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en el jardín se queda en el jardín. Uno de los problemas es un jardín histórico, podemos cerrar el jardín cuando hace un temporal fuerte, de hecho este año lo hemos cerrado 2 veces. Si cerramos el jardín, no tiene sentido que una rama de este almez de ahí aquí caiga en el Paseo del Prado, porque entonces no hemos hecho nada. Pues la idea es que en los últimos 4 metros del perímetro del jardín poner árboles de porte pequeño o de porte mediano. De forma que si cerramos el jardín, sepamos dentro de 50 años que no se va a caer ninguna rama y pueda matar a alguien en el Paseo del Prado. Y esos, digamos, son los criterios básicos de plantación futura de arbolado en el jardín. Y no cometer errores. Voy a pasar esta diapositiva. Y zonificación de sol de la huerta. O sea, una huerta de sombra, pues ya veis cómo está. Bueno, esto es la rosalera. Las rosas de aquí están todas muertas porque no les llega el sol. Y en la zona de huerta, toda la zona de proyección de sombra estamos igual. Entonces la idea es que los árboles tengan las alineaciones. Luego, este jingo de aquí
dentro de 100 años o de cuando le toque morir, desaparecerá, pero no se pondrá ningún árbol en ese sitio, se pondrá en los caminos. Y aquí también tenemos otro Juglans nigra, lo mismo, que proyecta sombra. A ese le queda menos vida porque está muy mal. Y después está el cambio de lianas. Claro, el caso es que están las diapositivas al revés. Tenemos en este plano del jardín, están las dianas de la posibilidad de rotura de ramas de determinados árboles en estos caminos. Entonces, la diana máxima, que es por donde circula el 90% de los visitantes del jardín, ahí tenemos más cuidado y más refuerzos en la vigilancia de los árboles que puedan caer algunas ramas sobre esos caminos, y en determinadas otras zonas, pues digamos que podemos dejar más libre el crecimiento del árbol y con menos vigilancia. Todos los árboles de este camino y de este camino, de estos dos, cada 3 meses son revisados, y sin embargo los otros son cada más largo plazo. Pero de buenas a primeras se nos puede modificar la diana. O sea, hemos estado mirando por dónde van los visitantes del jardín, y hace unos 4 años cambió la contrata de venta de entradas del jardín. Entonces, donde antes no había colas, ahora hay colas. Entonces, claro, no es lo mismo saber que viene un visitante, entra y pasa al jardín, que no que se nos queda aquí 1 hora entera esperando la cola. Entonces, hay que vigilar el arbolado que hay encima, que precisamente este cedro de aquí, que tiene cierto riesgo, es del ayuntamiento, no es nuestro, pero habría que cambiar la cola, que ya la hemos cambiado, hacia este lado de aquí, que no hay árboles de riesgo. Que hay que estar en muchos sitios a la vez para saber qué es lo que está pasando en el jardín. Después está el cambio de usos, que nos afecta como jardín y sobre todo como riesgo y donde esté la diana. Si los colegios se van a empezar a usar, este es el único espacio del jardín que hay libre, hemos puesto aquí unas mesas, van a empezar a usar esto. Todo ese estudio que habíamos hecho del arbolado para una diana, que ahí no se sentaba nunca nadie, hay que cambiarlo y hacer un estudio más exhaustivo y saber si hay alguna rama que haya que cablear o que quitar, porque ahí va a haber niños desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y por la tarde la gente sentándose a comer la tortilla. Pues está el cambio climático, que está afectando por una parte en muerte de árboles o muerte de ramas, como son, esto es un arce, un pseudoplátanos del jardín, son todos los arces del jardín, se están muriendo, ya hemos talado uno este año, porque ya había llegado la regresión hasta la cruz, hasta el cuello, hasta la cruz del árbol. Este es el que hemos talado precisamente, que está completamente muerto, y también fenológicamente está cambiando. Antes os he dicho, los olmos que en el mes de noviembre están todavía verdes y que hacen carga con unas tormentas que no son las que normalmente cuando vienen esas tormentas ya están sin hojas, y por otra parte están los castaños de Indias, que están desgastándose porque florecen en marzo y florecen en junio. Si os fijáis, aquí está el Ectinolobium japonicum en flor, que en Madrid florece en el mes de julio. O en julio está el Ectinolobium y la Esculus hippocastanum con su segunda floración. Segunda floración que va a suponer segunda fructificación y formación de semilla, lo que es un desgaste de todo el árbol. Bueno, esto va de cuando este edificio se limpió, se arregló, y casualmente cuando quitan las mallas de la limpieza aparece esta ventana. Los denunciamos porque esto es un muro medianero, estas casas las hizo el generalísimo de todos los ejércitos, que le donó el terreno que era del jardín a uno que construyó. Luego estas viviendas, esto es un patio, nosotros podemos levantar aquí la misma altura que tienen ellos, pero esto es una servidumbre que nos obligaba a no poder hacer nada. Entonces, por eso es importante hacer fotos, porque te das cuenta de las cosas. El césped, paso de esta, es importante saber qué vamos a hacer con el árbol, cómo está el árbol. Esto es en el Parque del Retiro. Esa es Rosa Montalvo y Isabel González, que son técnicos de jardines históricos del Retiro. Cuando se rajó
un castaño de Indias, un exclusivo cástano, por V con corteza incluida. Y también ver en ese inventario si tenemos alguna trepadora, como es la glicinia, que es voluble, que termine estrangulando al tronco del árbol o a la rama del árbol. Entonces, o bien buscamos un soporte, podamos y buscamos un soporte para que se desarrolle por ahí, o bien no es un ejemplar importante. Por eso la conservación constante es importante para que el primer tallo que se empezó a envolver aquí, si era un árbol singular o un árbol importante para nosotros, singular por la familia a la que pertenecía, no dejar que se produzca ese efecto. Después esto es en la calle, los cuellos enterrados que habéis visto antes, pero esto es en el propio jardín. Este es mi cuaderno de campo, el cuello enterrado con una pudrición, señal de que el movimiento de tierras se hizo aleatoriamente y en aquella época tampoco se conocían los sistemas protectores que se trabajan hoy. Esto es la Filomena, el rosal Banksia que teníamos con la nevada se nos hundió completamente, ya hemos puesto uno nuevo. En cierto momento, un jardín neoclásico es una evolución de un jardín medieval. Es un hortus conclusus sin serlo completamente. Entonces, la idea de tener un jardín cerrado es importante. Pero también hoy día, con los usos, es importante el que se vea desde fuera. Siempre nos han dicho que somos un jardín de élite, que estamos trabajando para nosotros mismos y que lo vemos nosotros mismos. Y en algún momento, con el alcalde Ruiz Gallardón, que además vino a verlo, porque la idea de Ruiz Gallardón era toda esta parte del tráfico que va de Atocha a Cibeles, era suprimirlo y pasarlo a la otra zona de allí, que no está ni el Museo del Prado ni está el Jardín Botánico. Entonces fue cuando la baronesa se encadenó, porque todo el tráfico se lo quedaba a su museo, y sin embargo el Museo del Prado y el Jardín nos quedábamos sin tráfico. Hicimos este ejemplo. Si os fijáis, aquí hay seto, hay Prunus laurocerasus aquí y por aquí, cortamos este seto y la verdad es que la experiencia fue horrible. Horrible para nosotros, para la gente de fuera no, porque vio el jardín en sus momentos más espléndidos. Pero luego el visitante del jardín, que visita un jardín y está viendo ese tráfico y además escuchándolo, fue tremendo. Tenemos que conocer las especies con las que trabajamos y más ahora que hemos metido la categoría climática dentro de la ficha. Esto después de Filomena, a nosotros Filomena nos afectó solo al 2,8% del arbolado. El Ayuntamiento de Madrid dice que le afectó al 64% y a nosotros solo el 2,8%, pero peor para nosotros fue la helada después de Filomena, no la nieve, sino la helada. Pues la helada nos mató a estas libistonas de aquí. Esta es la escuela de las palmeras, de las aricáceas. Solo nos mató a esas libistonas. Mucha gente, al no conocer la especie, no conocer que es una monocotiledonia, cuando vio su palmera así, la taló. Pero tenemos que pensar que hay una yema que está protegida por todo el tronco de la palmera, que a lo mejor no llegó a helarse. Luego tienes que esperar a que venga el buen tiempo, se active y brote, que vienen a ser entre 4, 6 y 8 meses, según la ciudad. Entonces, hay que esperar ese tiempo con la palmera en este estado a ver si brota o no brota. Entonces, en muchos sitios de Madrid se talaron palmeras que seguramente estaban vivas. Entonces, a nosotros al final, esta foto está hecha a poco de la helada, pero en el mes de julio todavía teníamos las plantas así, las palmeras así, y a primeros de agosto fue cuando brotaron, y solo no brotaron las libistonas. Esto es un establecimiento de protocolo de plantación. Eso es en el Parque del Retiro, el Volco de un Cedro, y esta es nuestra situación hace 20 años, cuando no existía el protocolo de plantación que tenemos establecido ahora. Se plantaba el árbol, encima, si os fijáis, hay una capa de turba de unos 5 centímetros, aportaba turba porque estéticamente quedaba muy bonito, esa oscuridad en la parcela, pero lo único que hacía era favorecer estas raíces superficiales, que cuando el árbol crezca y sea maduro, existirá un riesgo de vuelco. Así es como plantamos nosotros. Este fue el ciprés que os dije que se volcó afortunadamente hacia adentro,
y talamos este otro de aquí, aprovechamos para talar ese otro de ahí y crear realmente la perspectiva que siempre ha habido en el jardín del Paseo del Rey con la puerta al Paseo del Prado. Estos son distintos tipos de plantación. Esto fue otro problema que nos encontramos cuando se inaugura la terraza de los bonsáis. El paisajista decide que los olivos quedan muy bonitos en el césped. En el momento que firmamos la entrega y firmamos el último pago, quitamos este césped de aquí para dejar sobrevivir con futuro a los olivos. Después, en los protocolos del ayuntamiento, ya en muchos sitios está puesto el vendar un poco los árboles para que no se quemen con la insolación que hay en Madrid en los meses de verano. Ya más que en jardines históricos, en espacios históricos, está el saber qué plantar y cómo plantarlo. Plantar estos cipreses para que dentro de 20 años tapen la vista que hay de la Alhambra de Granada es una barbaridad. El otro día, en la conferencia que di en mayo para el Ministerio, me dijeron que ya los habían quitado. Pero claro, es que lo que no había que haber hecho era plantarlos directamente, o sea, tener un conocimiento de lo que es el espacio. Aquí veis que estos cedros van a tapar dentro de 30 años el Museo del Prado, que es un edificio de Villanueva, BIC. Aparte de que, claro, los conservadores del museo dirán que qué hace una rama metiéndose en su museo. Y aquí igual, evaluar en el plan de gestión y en el plan director qué cipreses se van a poner cuando vayan muriendo, le vaya pasando a alguno de ellos, para buscar qué variedad es la más adecuada para que desde el paseo de la escalera se siga viendo. Podemos encontrarnos con todo, que alguien diga que no se plantarán en un jardín botánico variedades solo de especies botánicas y decida que los cipreses tienen que ser los normales y tapen la escalera, la magnífica escalera. Esto es lo que pasó en Aranjuez. Si impermeabilizamos esta fuente porque tiene pérdidas de agua, alguien se está beneficiando de ellas. Entonces, el sistema radical que hay allí, durante unos años estuvimos regándolo. No hubo que regarlo mucho más porque esta es la glorieta del plátano de paseo que habéis visto a la raíz. Al año y medio, 2 años, levantó la fuente otra vez, tuvo fugas y ya tuvimos que pasar del asunto. Ahora cada vez que hay un evento que alguien nos pide que pongamos la fuente, la ponemos y el resto del tiempo pues está sin funcionar. Cuando hacemos una restauración, vamos a restaurar el laberinto. Esto es de Penáguila, en Alicante. Cuando vamos a hacer una restauración, ¿qué es lo más importante de este laberinto de tejo? ¿Es el tejo o es la sorpresa? Siempre cuando haces un laberinto tiene que haber una sorpresa al final del laberinto. La sorpresa en este caso era el cedro del Líbano que había ahí. No es el tejo. El tejo fácilmente deben tener 30 o 40 años, son reponibles. Entonces, el pretender proteger el tejo y desproteger el cedro, pues lo que pasó es que el cedro murió, porque no se hizo una restauración adecuada. Aquí igual, si hacemos una... ¿Por qué se está arreglando esta fuente o este estanque? Porque tenía fugas de agua. Entonces, ¿a dónde iban esas fugas? Habría que ver qué árboles estaban beneficiando para durante un tiempo dar unos riegos adicionales a esas plantas para que vayan creando todo lo que le hemos cortado, lo vayan creando en otro sitio. Voy a irme a las fotos que se explican más. Hay que diferenciar, que ya se hace, es conservación de mantenimiento. Nosotros conservamos jardines, no mantenemos jardines. La conservación significa no solo que haces todo lo posible porque nuestras plantas, las plantas que tenemos en el jardín sobrevivan, sino que además tenemos que hacer que el jardín mismo sobreviva. Si hacemos mantenimiento, nosotros mantenemos los cipreses, por ejemplo, en este caso de aquí. Aparecen Coridium cardinale. Pues la empresa que lleva el mantenimiento de aquí puede decir: nosotros hemos aplicado fungicida, hemos hecho tratamientos que hemos podido y los cipreses han ido. Hemos mantenido. Pero conservar es, hemos mantenido y además tenemos que conservar la alineación. Pues hay que reponer con otra planta.
sino que fue lo que pasó al Ayuntamiento de Madrid, que fue cuando cambió de mantenimiento a conservación. Se encontró que después de 4 contratas, o sea, de 16 años, el jardín no lo reconocía a nadie. Bueno, nosotros hemos hecho tratamientos, mira, aquí está la lista de tratamientos, y el seto se ha ido, pero nosotros hemos hecho lo que nos decía el pliego, hemos mantenido el seto lo posible, pero no hemos conservado. Entonces fue cuando cambiaron los pliegos. Entonces nosotros conservamos, no mantenemos. Bueno, hay repetidas porque lo he tenido que hacer un poco con prisas. Otro tipo de conservación, esto es delante del Museo de Ciencias Naturales en Madrid. Aquí está el Monumento a la Constitución, en una secuoya de 90 años, donde alguien decide arreglar la pradera. Pero ¿dónde estaban las raíces de esa secuoya? Estaban conviviendo con las raíces del césped. Entonces, en esa convivencia meten el motocultor para arreglar el césped, se llevan todas las raíces aquí del césped, todas las raíces de la secuoya, y a los 3 días la secuoya se muere. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, esta es la Fagus, ¿cuál es? El de Vitoria. Un Fagus serrata, creo que es una haya rara. pero no sé. Aquí en Vitoria ponen todos los años, por tradición, el Belén. Entonces, los niños se acercan, abrazan a los Reyes Magos, pero claro, todo esto lo pisotean, lo compactan y el césped se queda deteriorado. De tal forma que cada año tienen que meter el motocultor, arreglar aquello y volver a sembrar el césped o a poner tepes. Pero todo eso significa corte del sistema radical, hasta que un año aparezca armilaria y pueda entrar por esa vía. Esto es en otro sitio, que no voy a decir el sitio, donde para recrear un río va, le cortan las raíces al ciprés que tienen ahí, porque había que recrear el río. Entonces todo eso, si no está contemplado, puede ser que el conservador actual sea muy rígido, muy estricto, pero el siguiente enólogo tiene que estar todo eso bien detallado en el plan director. Lo mismo la extracción de troncas. Nosotros hace unos 20 años, cuando se moría un árbol, no quitábamos la tronca porque los textos científicos de los americanos sobre armilaria, en jardines con armilaria, que ellos lo habían estudiado para naranjos, decían que si la armilaria tenía algo para comer, pues que no se iba a otros elementos vivos, a otros árboles vivos o plantas vivas. Y entonces dejábamos las troncas en el suelo como, digamos, alimento para la armilaria. Después, estudios posteriores se ha visto que eso no es verdad y entonces los quitamos. Pero durante un tiempo sí que dejábamos las troncas en el suelo. Por otra parte, nos era más cómodo porque es un dineral traer la máquina para atracar las troncas. Bueno, lo de los sistemas radicales es fundamental. En los pliegos, cuando alguien va a entrar en el jardín, lo primero que hace es firma un pliego de lo que tiene, de lo que puede o no puede hacer dentro del jardín, ya sea obra o sea un evento, porque llegan los eventos, que aquí estaréis acostumbrados, y para ellos un árbol es un soporte nada más, no es un elemento vegetal. Y si les molesta para meter una carpa que tienen que poner, la rama se corta. Entonces todo eso lo tienen prohibido porque además les ponemos unas multas bastante fuertes. Y a la hora de obras lo mismo, tendremos que ver primero por dónde va el sistema radical, esto es en Albacete, dónde va el sistema radical de los árboles a la hora de hacer un zanjeado para el riego nuevo que se vaya a poner. Esta es vuestra de aquí, esto igual. En un futuro no se va a quedar parado aquí, va a cortar el camino. Pues habrá que poner a lo mejor ya mismo, porque ya se ha quedado esto hecho, una pequeña pasarela para que el sistema radical no se estropee. Esto está prohibido desde hace muchos años en el jardín. Y estas son las mallas que ponemos para la paisandisia en las palmeras singulares del jardín. Esto fue una actuación que hicimos hace años, bueno, hace años no, cuando entré en el año 85, para poder equilibrar este almed de ahí que tenía más vida, porque tenía 40 años, este ya estaba prácticamente, se habían caído varias ramas, estaba peligroso. Quitamos estas 2 ramas para que le diese un poco más de luz y se extendiese. Y este es el ejemplar ahora, 30 años después. Ha crecido perfectamente por el otro lado y a ese le quedan pues a lo mejor 140 años más de vida. Después, cuando hicimos el plan de gestión, el plan director de arbolado del año 99, pues hicimos un benchmarking con especialistas. Aquí está Carmen Añón,
la que hizo el nuevo diseño del jardín, Fanny Collado, Gabriel Iguíñez, Antonio López Lillo, que fue el que hizo el primer libro de árboles singulares de la Comunidad de Madrid, Selga, este de aquí está ya jubilado, es Santiago Soria, que es el jefe de Parques y Jardines. En aquella época era de Patrimonio Nacional y ahora del Ayuntamiento. Y esta es Isabel González, que es la que lleva Parques Históricos de Madrid desde hace 12 años y que se jubila este año. A la hora de restaurar un jardín o de meterle de mano a un jardín histórico, tenemos que ver qué hacemos, cómo lo hacemos. No tengo... En esta representación de aquí, vosotros si miráis este plano, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿Qué es lo que estáis viendo? Arbolitos. ¿Representan esto? Pues claro, cuando haces un proyecto y ya directamente a la hora de trabajar estás representando así, una realidad así, ya algo raro estamos viendo. Entonces, pretender hacer una restauración de este jardín pensando que los árboles son así y levantar suelo va a significar rotura de raíces. Y ya en el jardín botánico, cuando se hace la restauración, esta la he puesto antes, la línea de bojes que os he contado, que teníamos aquí un tepe horrible, la entrada de un jardín tiene que ser cromatismo y además cambiante 2 o 3 veces a lo largo del año. Aquí jugamos con las coles, aquí jugamos con los pensamientos, aquí con las caléndulas y en Versalles pues juegan con esto. Entonces, cuando se hizo cierta restauración del jardín, los bojes pasaron al borde del camino, con lo cual la traza histórica del jardín se modificó, cosa que según la Carta de Florencia no se tiene que hacer. Se hizo la zanja para pasar los bojes al límite. Ahora ya, este año, la Escuela Taller, en febrero, ha vuelto a poner los bojes donde estaban en una recuperación de lo que fue el jardín histórico. Aparte se metió maquinaria, que esto es otra de las cosas que en el plan director tiene que estar prohibido, yo no sé quién por me llama, tiene que estar prohibido la compactación que ha supuesto para el jardín esa máquina ahí metida, moviendo la tierra y aportando la tierra. Entonces eso directamente en el pliego de condiciones, alguien que va a entrar a hacer obra en el jardín lo tiene completamente prohibido. Y es el cambio del diseño del jardín. Puede quedar muy bonito porque te da la sensación que estás en el campo, pero no es la entrada a un jardín neoclásico. O sea, esto a lo mejor en el plano que habéis visto del jardín, hacia el fondo del jardín puede estar bien, pero no en la entrada de un jardín neoclásico. Sobre todo porque uno de los elementos fundamentales, que además viene en la Carta de Florencia, es que tienes que estar viendo la traza permanentemente, o casi permanentemente. Entonces, aquí estás viendo el boj, pero ya no lo ves en ningún otro sitio. Te da la sensación, que es la que querían estos paisajistas, de crear un espacio enorme como si fuese el campo, porque en realidad es un jardín paisajista. Pero eso no es lo que tiene que ser un jardín neoclásico. Esto es la entrada de un jardín neoclásico que es parecido a lo de Versalles. Y muchas veces cuando alguien hace estos trabajos de poda, dice, no, es que tradicionalmente se ha hecho. Y ahora con la muerte de esta chica en Madrid, pues volveremos a ver que es que no se poda los árboles, por eso ha pasado. Y el canibalismo desapareció. Esta es Carmen Añón en la reinauguración del Jardín Botánico. Y ahora tenía unas cosas... Bueno, vamos a dejarlo y damos la vuelta. Esta sí me interesa. Esta era Hartog Kurd hace unos 20 años por ahí. Unos tejos de 200 años, con su fuente, con su surtidor, y llegó un revisionista. Vio el plano de Hartog Kurd cuando se creó el jardín, estos son los tejitos, y dijo, pues vamos a por el plano. Y de aquí que empezó a arrancar todos los tejos de 200 años para volver al diseño original del jardín, que es este.
tener los tejitos en vez de los tejos de 200 años. Pues eso se permite en ciertas restauraciones, ahora ya no tanto con la Carta de Florencia, porque impide esas cosas, pero la Carta de Florencia no es un ordeno y mando, son sugerencias. O sea, tiene que ser el gestor el que impida hacer estas cosas. Es como si modificamos las meninas, porque al fin y al cabo estamos hablando de que es un jardín histórico que tenemos que conservar en su traza original. De tal forma que dentro de 200 años, el que venga al jardín botánico esté viendo un jardín neoclásico, de los pocos que quedarán seguramente. No con modificaciones, porque es que la moda ahora es gramíneas, ¿no? Es que la moda es biodiversidad y mariposas. Hay otros sitios para hacer esas cosas que no un jardín histórico. A pesar de que con todas nuestras plantas favorecemos esa biodiversidad. Y ya nada más. Esto es la pérdida de paisaje cuando pasa el tiempo. Esto era el cedro del Líbano que teníamos, que con esta nevada teníamos inclinado, teníamos ya el presupuesto de los anclajes para sujetarlo, pero la nevada se nos adelantó y el 13 de enero de 2013 se cayó. Pues esto es la pérdida de paisaje, todavía se ve ahí la tronca. Algo aprendimos, y es que habéis visto, bueno, aquí se ve, la terraza superior es de durillo, pero cada vez que lo podamos todos los años, cada vez que lo podamos, pues siempre el jardinero lo hace 1 centímetro por arriba para que no se quede eso desnudo. Centímetro, después de 20 años el seto era de 50 centímetros, 60, ahora ya es de 1 metro de altura. Claro, no nos atrevíamos a hacer una tabla rasa, bajarlo todo a 40 y volver a empezar de cero. Y el cedro nos ayudó. Cuando cayó, machacó todos los durillos que había ahí y ese otoño, o sea, después de 7 meses, aquello ya estaba estupendo a 40 centímetros de altura. Así que empezamos a hacerlo en otros sitios. Podar casi a ras del suelo para en unos meses podar. Siempre explicamos las cosas, siempre ponemos un cartel de por qué estamos haciendo esa actuación. Y nada. El que ha dit Mariano, que l'esporga el que té que començar és a desaparèixer, tenim que buscar solucions per no esporgar més enllà de 2-3 centímetres de diàmetre. Què succeeix moltes vegades? Que per qualsevol qüestió hi ha arbres que creixen més horitzontals perquè estan influenciats, com la maleleuca, que veieu que està tombada, que ve cap aquí i tenia possibilitat de fracturar-se. Llavors, el que es va fer aquí va ser una sustentació dinàmica. Dinàmica perquè això, quan fa vent, primer baixa cap a baix, veieu, i a més té un cert moviment perquè l'arbre es mogui. Això per nosaltres és la tigmomorfogènesi, que és una acció que fa que tot el metabolisme de l'arbre construeixi fusta al moviment, a les forces que li dona el vent. Si el deixem rígid, a l'arbre arribaria un moment, un arbre recent plantat, si li posem un aspre molt lligat i no el deixem moure, als 3 anys, quan li traiem, farà patapom, caurà perquè no haurà fet arrels per aguantar-se. El moviment és molt important en les plantes. Això és una forma d'estalviar esporga. I una altra, quan tenim una branca molt llarga en un arbre i és alta, té una certa alçada, tenim materials molt resistents que fent un lligam molt senzill, encara que la branca estigui horitzontal, si un dia trenca, queda penjada. Actualment hi ha materials per fer aquestes coses i tècniques per fer-les bastant, en qüestió d'esporga. Eso tiene un peligro. Nosotros en el jardín botánico cableamos las ramas que vemos de riesgo sobre caminos principales, las solemos cablear. Pero el peligro que tiene eso es que ya tenemos 20 ejemplares cableados. Tenemos 2 ejemplares con tutores. Entonces, eso al final estás creando una dependencia
a la conservación posterior del jardín bastante elevada. Entonces, digamos que en ese aspecto hemos puesto una cifra. No vamos a tener más de 25 árboles cableados, porque si no nos va a generar una conservación anual de revisión de ese cableado muy elevada. De hecho, no hemos hecho esa conservación durante bastantes años, porque no tenemos personal, y lo que nos ha pasado es que algunos cableados que nos hizo Javier Carrizo hace ya unos 15 años siguen ahí. Entonces hay algunas ramas ya estranguladas. Entonces ahora estamos vamos a organizar un curso de cableado en el jardín precisamente, y vamos a jugar con esos cableados para que el propio que los hizo hace 15 años, que es Javier Carrizo, explique por qué se hizo bien en su momento y ahora está mal, y qué cambio se propone y lo van a hacer en el momento. Pero por eso os digo que cierto número de cableados está bien, pero tienes que tener un momento en el cual, digamos, hagas una clasificación de hasta qué punto, por especie, por singularidad, por edad, haces un cableado en ese árbol, o no quitas la rama o acortas la rama. Porque si no, en un jardín como el nuestro, que tiene, creo que son 700 árboles de más de 100 años, la cosa es muy, muy complicada. Todo lo que es riesgo sobre jardineras no lo tocamos. Sobre caminos sí, pero sobre jardineras no. De hecho, desde hace ya unos 15 años, las ramas secas, que no son muy grandes, las solemos dejar si van a caer en una figura. Hemos hecho el cálculo de Diana, del tiempo que va a estar ese jardinero los 365 días del año por las 24 horas del año en las que se puede caer la rama, i és mínim. Heu escoltat abans que és un jardí que als anys 70-80 va estar desmutxat. Per això tenen tants arbres lligats, però no esporgats, el qual aconseguim que els arbres donin els beneficis ecosistèmics adequats per lo que están allá. ¿D'acord? Ahora lo que nos da miedo, enlazando un poco contigo, esto es como las cerezas, lo que nos da miedo después de lo que ha pasado en Madrid es que se establezca una nueva fórmula. ¿Conocéis la fórmula del 3-30-300 y del 30-20-10 de familia, géneros y especies? Que pueda salir la 5-10-15. Es la altura máxima a la que vamos a dejar crecer un árbol para que no mate a nadie. Entonces, 5 metros en árboles pequeños, 10 en medianos y 15 en altos, que puede llegar a ocurrir en algún momento.